días a todos. En el mes de mayo nosotros empezamos a mirar esa primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Y bueno, aquí estamos en septiembre y estamos llegando al último capítulo, el último pasaje que nos queda. Y así vamos concluyendo pues esa serie de mensajes que hemos visto sobre lo que puse aquí de pelear la buena batalla. Así que vamos a entrar en este pasaje que hemos leído juntos, pero primeramente quería recordar una escena del ministerio de Jesús. La escena es una escena en que Jesús vino al encuentro con unos pescadores que estaban en el mar de Galilea. Y curiosamente estaban allí, pues terminando su trabajo de pesca, limpiando las redes, reparando las redes después de un día de faenar en el mar, y el Señor extendió ese llamamiento a estos pescadores. Es decir, dijo, seguidme a mí y os haré pescadores de hombres. Curiosamente, estos hombres tenían un oficio, sabían trabajar, tenían el barco, tenían las redes, y el Señor Jesús les llama a dejar esto atrás y seguirle a Él y convertirse, en vez de pescadores de peces, en pescadores de hombres. No les dijo nada de lo que sería la remuneración para este trabajo. Sencillamente les llamó a dejar atrás y seguir. ¿Y qué hicieron estos hombres? Nos dice el texto, después de decir, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres, ellos entonces, dejando al instante las redes, les siguieron. Qué curioso ese momento, ¿no? Ver a Pedro, Juan, Andrés, Jacobo, estos cuatro que habían trabajado juntos en el mar, sencillamente dejar las redes en el barco e ir hacia un futuro incierto. No sabían exactamente a dónde iban, pero estaban dejando atrás algo y estaban siguiendo hacia algo nuevo por delante. Digo esto porque en el pasaje que nosotros tenemos encontramos lo siguiente. Dice así el versículo 11, mas tú, hombre de Dios, huye, ahí tenemos el pensamiento de dejar atrás, huye de estas cosas y ¿qué? Y sigue hacia adelante, hacia la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Ese pensamiento de dejar atrás y seguir algo es algo que veo el reflejo de lo que hicieron los discípulos cuando Jesús los llamó. Así que quiero entrar en ese pensamiento en esta mañana y meditar sobre huir y perseguir. El pasaje realmente encaja dentro de esa línea azul de lo que hemos estado viendo en el libro. O sea, volvemos a ver esas palabras sumamente personales del apóstol Pablo a su hijo en la fe, Timoteo. Y como hemos visto, cada vez que empezamos una sección así, vemos que Pablo dice, te ruego encarecidamente, oh hijo en la fe, y aquí, oh hombre de Dios. Y ahí enfatiza la importancia de la vida espiritual de Timoteo. En esta sección, Pablo tiene realmente lo que son 5 mandamientos. Ahora, el último, el quinto, no es exactamente un mandamiento. Si veis en la lista, como lo tenemos en nuestra traducción, huye, sigue, pelea, echa mano. Y la última realmente no es un mandato, dice, te mando que guardes, pero todos sentimos el mandato ahí. Guarda, guarda. Bien, con estos 5 mandamientos quiero organizar nuestra meditación sobre este pasaje. Así que voy a empezar primeramente con lo que voy a llamar la importancia de resistir. Pablo empieza con Timoteo y empieza con este verbo huir. Huir. Puse este proverbio, ya que estoy leyendo en Proverbios, ya tengo los proverbios en mente en estos días, pero dice Proverbios 22:3, dice, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan
y reciben el daño. Uno que puede estar ahí advirtiendo de peligro. ¿Y qué hace el simple? Dice, no pasa nada. Recuerdo hace años subimos a ver la nieve aquí a Catí y era un día que estaba todo nevado, todo blanco, todo bonito, ¿no? Pero nosotros estábamos subiendo hacia Catí, que la elevación va subiendo, y había un momento que yo empecé a notar que había hielo en la carretera. Entonces, ¿qué hice? Digo, suficiente. Hemos llegado a un sitio y nos basta. Tenemos nieve aquí, perfecto. Lo que no quiero hacer es meterme en hielo. Bueno, estamos ahí con los niños jugando, también con mis sobrinos y de repente vemos que viene un coche. Entonces salimos a la carretera para avisar y le dijimos, y el hombre nos hizo así. Y dijimos, no, hay hielo en la carretera. Bueno, el hombre nos pasó, pilló el hielo y el coche empezó a patinar un poco. Se ve que el hombre lo puso en 4 ruedas, él tenía un 4x4, lo cual significa que en vez de tener 2 ruedas que están patinando, tienes 4 ruedas que están patinando. No es mejor. Y de repente el coche vino deslizándose por el hielo y empotró contra el coche de mi cuñado. Menos mal que no fue el mío. Yo estaba aparcado detrás. Pero aquel hombre salió del coche. No he visto un hombre más blanco en mi vida. Toda la sangre se le había ido de la cara y el hombre dijo, perdón, 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 porque se daba cuenta de lo que había pasado. Le habíamos advertido del peligro y él dijo, quitaos, no pasa nada. Y había pillado el peligro de frente. El sabio escucha la advertencia. Y aquí Pablo está hablando a Timoteo diciendo, Timoteo, ojo, cuidado, cuidado. Qué tentación tenemos todos de decir, apártate, no me pasa nada, yo puedo. Y Pablo dice, no, 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 no. ¿Qué tienes que hacer? Dice Timoteo, huye, huye. Ese pensamiento es algo que Pablo ha dicho en varias ocasiones en sus cartas. Por ejemplo, si vemos en 1 Corintios 6, él habla de huir de la fornicación. Hay cosas que decimos, yo jamás podría. Cuidado con decir, yo jamás podría, porque esencialmente hace falta la tentación correcta y todos somos capaces de caer e ir más lejos de lo que jamás imaginamos. Cuando leo la historia del hijo pródigo, siempre pienso, si pudiéramos entrevistar a este joven el día que salía de su casa rumbo a aquel país lejano, con el dinero en el bolsillo de su herencia, y le pudiéramos preguntar, joven, ¿podrías llegar a estar alimentando cerdos? ¿Podrías llegar a estar ahí, no solamente alimentando cerdos, sino pensando que igual tienes tanta hambre que echas mano y sacas la comida de los cerdos y lo comes tú? Aquel joven hubiera dicho, jamás, yo nunca podría llegar a eso. Y sin embargo, leemos la historia y ahí es donde termina, hasta que por fin vuelve en sí y dice, ¿a dónde he llegado yo? Huye de la fornicación, dice en el capítulo 10, huye de la idolatría. Incluso en 2 Timoteo, Pablo vuelve a escribir a Timoteo y dice, huye de las pasiones juveniles. Recordad que él había dicho, ninguno tenga en poco tu juventud, y ahora dice, huye de las pasiones juveniles. Es interesante, hay que saber huir de lo que es un peligro para nosotros. Pienso en la historia de José, lo puse aquí en Génesis 39. José estaba aquel día trabajando dentro de la casa de su amo, de Potifar, y como en otras ocasiones vino la esposa de Potifar para tentarle, pero esta vez más descaradamente. Y nos dice el texto que José se levantó y huyó. ¿Por qué? Porque sabía lo que estaba ocurriendo en este momento y dijo, tengo que huir de esta tentación. Ahora, en el contexto, ¿de qué está hablando a Timoteo? ¿Qué es lo que debe huir? Dice, huye de estas cosas. ¿Cuáles son
estas cosas en ese contexto? Pues si lo que estabais aquí la semana pasada, ¿recordáis? Él había hablado del amor al dinero. Ese pensamiento de, yo también quiero tener cosas buenas, yo también quiero aprovecharme y si me puedo hacer rico, pues lo quiero hacer. Eso que estaban haciendo los falsos maestros, y Pablo advierte a Timoteo del amor al dinero. Dice, es la raíz de muchos males. Cuidado. Y ese es el contexto de este mandamiento. Huye de estas cosas. Está animando a Timoteo a proteger el ministerio, a tener el ministerio como una prioridad, como ministerio, no como una tentación para intentar aprovecharse, para poder ganar pues cosas materiales y así de esta forma desviarse del camino correcto. Pero lo que noto es que el versículo 11 y el versículo 12 realmente tienen algo paralelo. O sea, el 11 dice, huye y persigue o sigue. El versículo 12 dice, pelea la buena batalla, y luego dice, echa mano a la vida eterna. Y veo que son paralelos los pensamientos. Así que no solamente habla de huir de lo que es un peligro para nosotros, sino también habla de pelear. Pero en esta imagen tenemos un pensamiento diferente. Si huir es decir, mira, lo que viene es un peligro para mí, por lo tanto, quiero poner distancia entre yo y esta cosa. Pelear es dar la vuelta y enfrentarse con esta cosa, es decir, no, yo voy a pelear contra esto. Y no quiero entrar en eso con demasiado, pero es que tengo la sensación de que hay cosas que nosotros debemos huir directamente. Ni deberíamos intentar pelear contra estas cosas, huir directamente. Pero hay otras cosas que tenemos que dar la vuelta y pelear. Y eso creo que depende de la persona. Creo que cada uno sabemos dónde somos más débiles y dónde tenemos que huir y poner distancia, y donde el Señor quiere que peleemos por nuestro bien y también por el bien de los que nos rodean. Pero el pensamiento sigue siendo lo mismo. Es algo que queremos evitar, resistir. Y Pablo nos está llamando, le está llamando a Timoteo, pero nos llama también a nosotros a ese mismo pensamiento, a huir y pelear y así de esta forma resistir. Ahora lo quiero poner en este contexto. ¿Recordáis este texto de Santiago? Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Qué bonito esta promesa. Que podemos someternos a Dios y Satanás, que es enemigo de Dios, al final huirá de nosotros. Y luego dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Ese pensamiento es bonito porque encaja perfectamente en el contexto que estamos aquí. O sea, tenemos cosas que tenemos que resistir, pero no solamente es la vida cristiana resistir y pelear. Algunos lo tratan así, como si fuese la vida cristiana, pues no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, no puedo hacer aquello, no puedo hacer esto. Como si fuese una lista muy grande de todo lo que no puedes hacer desafortunadamente. Y ojalá que pudiera, pero es que yo soy un cristiano. La vida cristiana jamás debería verse desde esta perspectiva. Más bien, aquí Pablo quiere construir sobre ese pensamiento de huir y pelear y llegar al pensamiento de perseguir y abrazar, echar mano. Y eso es lo que hace a continuación. Dice, no solamente está hablando de huir de estas cosas, sino que realmente hay algo por delante que queremos perseguir, que queremos conseguir. ¿Qué es? Pablo tiene esta lista: justicia, piedad, fe, amor, paciencia, mansedumbre. Y notamos en esta lista, pues mira, ya el libro varias veces hemos visto el tema de la piedad. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue, y ahí, visto, o sea, revelado en carne, y esta lista que nosotros hemos visto ahí. Y Pablo vuelve a hablar sobre la piedad en varias ocasiones. Yo tengo la sensación, cuanto más leo, que realmente lo que Pablo tiene en mente cuando habla de la piedad es lo que nosotros hoy en día llamaríamos igual
la religión. No es el enfoque de la Biblia que, bueno, lo que tenemos que hacer es practicar la religión. La verdad es que la palabra religión solo aparece, me parece que solo es Santiago, que habla de la religión pura y sin mácula delante de Dios. Pero el enfoque de la Biblia nunca es una religión. Pero si entendemos la piedad como algo como la práctica de lo que es nuestra religión, entendemos que Pablo está diciendo, lo que deberías perseguir es justicia y piedad. O sea, lo que es correcto y lo que es religiosamente aceptable. O sea, empieza un poco por fuera de la vida. Y luego dice, pero también perseguir la fe y el amor. Y esto llega a la parte interna. O sea, la fe, todo empieza por la fe. O sea, la fe es ese momento en que, arrepentidos de nuestros pecados, nosotros miramos hacia Cristo y ponemos toda nuestra confianza en Cristo. Todo comienza con la fe. O sea, no hay justicia sin fe. No hay piedad sin fe. ¿Y la fe qué produce? Produce amor. Esa es la marca del creyente. Debería ser la marca del creyente. Lo que ves una persona y dices, esa persona parece un cristiano. ¿Qué debe ser? No debe ser el corte de pelo, no debe ser, yo qué sé, dónde va el domingo por la mañana. Debería ser algo mucho más profundo, algo que es la vida. Ves un amor que primeramente es vertical, una persona que ama a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas, y una persona que genuinamente también ama al prójimo. Así que habla primeramente justicia y piedad, luego habla de fe y amor, y luego habla de paciencia y mansedumbre. Pensadlo. Para poder demostrar amor, ¿qué necesitas? Paciencia. Porque cuando intentas amar a otra persona, a veces esa persona te cierra la puerta en las narices y la tentación es decir, pues nunca más voy a hacer nada para esta persona. La paciencia nos permite volver a amar incluso cuando una persona nos rechaza, una persona nos trata mal. Mansedumbre, esa mansedumbre es ese autocontrol, estar bajo el control de Dios. Y también es importante si vamos a mostrar el amor, porque el amor no siempre nace del corazón, pero debemos estar bajo el control de Dios y obedecer lo que es el deseo de Dios y así cumplir el mandamiento de Dios. Veo esa lista y lo que estoy viendo aquí es algo parecido a lo que vamos a memorizar el mes que viene. Estos meses con los versículos de memoria han sido un poco complicados. Yo el primero lo noto. Cada vez que leemos juntos este pasaje, digo, los que nos visitáis, es que, perdona, porque es raro empezar con un texto así, pero hay que ponerlo en su contexto. Las obras de la carne, y son cosas feas, son cosas que ni queremos hablar en público de estas cosas, pero que viene a continuación. Esas son las obras de la carne, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, fe, benignidad. Fe, ahí está la fe, mansedumbre, paciencia. O sea, realmente Pablo aquí nos está hablando de lo que es el fruto del Espíritu. O sea, huye de estas cosas, pelea contra estas cosas, pero persigue estas cosas. Y no es perseguir en el sentido en que, bien, me voy a hacer la lista, voy a intentar portarme bien, voy a intentar hoy ser justo, piadoso, con fe y con amor. No, no, no. Es el pensamiento de que eso es lo que el Espíritu de Dios quiere hacer en tu vida. Dios quiere obrar. Dios es como el alfarero que está formando una vasija y Él quiere formar una vasija con estas cualidades en tu vida. Y la pregunta es, ¿estamos persiguiendo
que Dios haga esto en nosotros? Persigue estas cosas y luego hace esta expresión, echa mano de la vida eterna. Ese pensamiento de que algo está allí para ti y tú echas mano, lo agarras, lo abrazas para ti, lo recibes, lo aceptas. Ese pensamiento que Dios quiere que tú recibas este buen regalo que Él tiene para ti. El Espíritu Santo quiere producir esto en tu vida y la pregunta es, ¿estás echando mano a lo que Dios tiene para ti? ¿Estás apropiándote de lo que Dios quiere para ti? Bueno, vamos a avanzar porque menciona aquí la buena profesión. ¿Y qué es exactamente esta buena profesión? Bueno, dice así, te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento. Dice Timoteo, tú has hecho la buena profesión delante de muchos. Por cierto, la semana que viene vamos a celebrar bautismos, y lo bonito del bautismo es hacer una buena profesión delante de muchos. Es públicamente dar testimonio de que realmente Dios ha hecho un cambio en tu vida. Y aquí Pablo habla de ese mismo concepto. Yo personalmente entiendo que esta buena profesión hace referencia a lo que es el bautismo de Timoteo, que Timoteo había dado esa profesión delante, que realmente había dado testimonio, ¿pero de qué? Bueno, es interesante porque luego después en el versículo 13 habla de que Cristo Jesús hizo la buena profesión delante de Poncio Pilato. Eso nos da ahora una pista de lo que es la buena profesión, porque podemos volver a los evangelios y leer de Cristo y su intercambio con Poncio Pilato y ver la profesión. En Mateo 27 leemos lo siguiente, Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, eso es Poncio Pilato, y éste le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Esa era la acusación de los judíos. Este es el rey de los judíos. Y al final es lo que terminó sobre la cruz de Cristo como la condenación de Cristo. El rey de los judíos. Y Cristo dice lo siguiente. Y Jesús le dijo, tú lo dices. Esto es un poco complicado porque cuando lo leemos en castellano igual tenemos la sensación de que Jesús está negando ser el rey y diciendo, eso lo dices tú. Pero ese no es el pensamiento del pasaje. El pensamiento del pasaje es, has acertado en tu contestación. Jesús cuando dice, tú lo dices, realmente lo que está diciendo es, has acertado, correcto, yo soy el rey de los judíos. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, si miramos en el Evangelio de Juan, tenemos también esa misma historia y vemos que Jesús, bueno, Juan nos da un poco más de detalle esta conversación entre Jesús y Poncio Pilato. Pero vemos claramente que Jesús dice, para esto he venido a este mundo y para eso he nacido, para dar testimonio de la verdad. Jesús era el rey. ¿Cuál es la buena profesión? La buena profesión es precisamente reconocer a Jesús como el rey, como el soberano. Y en ese sentido, eso es la profesión que había dado Timoteo delante de muchos. Y por eso es la base de decir, Timoteo, huye de estas cosas, pelea contra estas cosas, echa mano a la vida eterna, persigue la fe y el amor. ¿Por qué? Porque tú has nombrado a Jesús como tu rey. Y si efectivamente Jesús es tu rey, tu vida debería ser caracterizada por esa fe, ese amor, esa paciencia, esa mansedumbre, esa justicia y la que me faltaba. Bien, entonces tenemos ese pensamiento y entramos en el último mandamiento que te mando que guardes hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. He puesto aquí la importancia de permanecer, porque no solamente es huir una vez, perseguir durante un tiempo,
sino que tiene que ser el hábito normal de la vida del creyente. O sea, no es que, bueno, en la primera etapa de tu vida cristiana tienes que huir de cosas y luego tienes que echar mano a la... Pero luego después te puedes relajar y hacer lo que te da la gana. Ese no es el pensamiento. Más bien, hasta la venida de Cristo Jesús, esta es la vida del creyente. El que profesa a Cristo como el rey de su vida debe estar constantemente guardando estos mandamientos, intentando huir y pelear, intentando perseguir y echar mano. Entonces, con esto he puesto aquí nuestra meta. Pablo dice, guarda estas cosas, y luego dice, sin mácula, y luego dice, ni reprensión. Esa palabra mácula es una palabra, yo creo que es una palabra muy importante, ¿no? Pero yo tengo la sensación de que no solemos usar esa palabra mucho hoy en día, ¿no? Pero sin mácula, si vemos, Pedro usa esa misma palabra. Pedro lo usa dos veces, en 1 de Pedro 1:19 y en 2 de Pedro 3:14. Por cierto, Santiago lo usa también hablando de la religión pura y sin mancha delante de Dios. Pero Pedro lo usa para hablar del Cordero, y voy a decir, sin mácula. ¿Qué es ese Cordero sin mácula? Para cualquier judío leyendo la carta de Pedro, entenderían perfectamente. Porque ellos, para ir al templo, tenían que traer un sacrificio. Tenían que traer un cordero. ¿Y qué tipo de cordero llevabas al templo? Tenía que ser perfecto. Un animal que era perfecto. Y esto se hacía, fíjate. Uno decía, mira, tengo que llevar algo para el templo, pero claro está que yo no quiero sacrificar al mejor cordero que tengo, por lo tanto, voy a llevar uno que es ciego, que tiene un ojo que no ve. Total, no me sirve mucho porque se va a meter en líos, así que lo que a mí no me sirve, se lo llevo a Dios. Y el Antiguo Testamento dice, sinvergüenzas. Dice, ofrécelo al gobernador, a ver lo que le parece a él. Tú llegas al gobernador, gobernador, vengo con un regalo. Y es un cordero ciego. El gobernador es capaz de quitarte la cabeza por hacer una cosa. Es un insulto. Tú me das lo que no quieres, lo que no sirve. Tuvimos que tener esa conversación con nuestra hija porque pequeñita decía estas cosas y decía, mira, te lo regalo, es que no me gusta. Y dijimos, guarda la última parte, quedas mal cuando eres tan sincera. O sea, tú, mira, es que he pensado en ti y quiero darte. Queda mucho mejor que decir, mira, toma, es un regalo, a mí no me gusta. Pero ese pensamiento de un cordero perfecto, Jesucristo es el primer cordero realmente perfecto en toda la historia del mundo. Pero ese pensamiento de guardar este mandamiento. ¿Y cuál es la meta? La meta es ser sin mácula, ser perfectos ante Dios. ¿Vamos a ser perfectos? No, pero es nuestra meta. O sea, nuestra meta es intentar obedecer a Dios de tal forma que nosotros somos lo que Dios merece. Dios merece llamar a hijos a los que realmente tienen apariencia de ser sus hijos. Por lo tanto, perseguir esas cualidades que hemos comentado. ¿Por qué? Porque queremos ser sin mácula delante de Dios. Y luego la segunda palabra dice, ni reprensión. Es curioso porque dos veces en este libro lo hemos visto. Y dices, un momento, David, no me acuerdo de sin reprensión. ¿Dónde lo hemos visto? Bueno, el 3:2. ¿Cuál es el contexto del capítulo 3? ¿Recordáis eso? El capítulo 3. El 2 había hablado de problemas en el liderazgo de la iglesia. El 3 dice, los líderes de la iglesia así es como deben ser. Y empieza la lista diciendo que el pastor debe ser, no pone sin reprensión, pero es irreprensible, es lo mismo si lo piensas. Y si recordáis, cuando hablamos de eso, dijimos, nadie es perfecto. Yo desde luego como pastor no soy perfecto. El pastor Jeremy tampoco es perfecto.
No nos ha llamado a ser perfectos, nos ha llamado a ser irreprochables. Significa que cuando nos equivocamos, lo reconocemos y pedimos perdón. Eso es el pensamiento bíblico, que intentamos hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer y si fallamos, lo reconocemos y pedimos perdón. Eso es irreprensible. Pero comentamos que en el capítulo 5 había aparecido también para decir, eso no es solamente para el pastor, eso es para todos. Todos debemos buscar tener ese carácter irreprensible. Y aquí lo dice una vez más a Timoteo. Timoteo, guarda este mandamiento para que tú seas irreprensible. Ese es el pensamiento aquí. Pero quizás lo más importante en todo este mensaje es llegar a este pasaje, que es un pasaje sumamente bonito. Dice así, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual, o sea, esta aparición del Señor Jesucristo, a su tiempo, vendrá en el tiempo de Dios, mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes, Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Ese pasaje es una preciosidad de descripción de lo que es el Señor Jesucristo. Pero empiezo en esta lista y digo, Él es el soberano. Esa expresión, el Rey de reyes, el Señor de señores. El Rey imaginaba que era el número uno. Todo el mundo estaba debajo del Rey, pero hay un Rey que está encima del Rey. El Señor de todos, el que está ahí mandando, debe reconocer que hay uno que incluso Él tendrá que dar contestación un día. El Señor Jesucristo será revelado un día como el Rey de Reyes. Y no es ningún accidente. Leyendo esto, luego después llegamos a Apocalipsis y vemos ese caballo blanco y viene uno montando sobre el caballo blanco y se le proclama ¿qué? El Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Tiene un nombre escrito en el muslo. Él es el fiel y el verdadero. Este es el Señor Jesucristo que Pablo está presentándonos aquí. No solamente es el soberano, sino también está por encima de todos. O sea, nos dice aquí en el pasaje, el único que tiene inmortalidad, o sea, todos nosotros hemos nacido y todos nosotros tendremos que morir. Ahora, es verdad que Dios ha puesto en nosotros un alma que no muere. Y cuando morimos en esta tierra, no termina nuestra existencia, más bien nosotros iremos y nos tendremos que presentar delante de Dios. Y todo el mundo se presentará delante de Dios bajo los méritos de Jesucristo o bajo sus propios méritos. Y mala noticia, los que van con sus propios méritos, ninguno será perdonado. Pero los que vamos bajo los méritos de Jesucristo, ninguno será rechazado. Todos podemos encontrar el perdón de pecados y lo que es el derecho de ser llamados hijos de Dios en Cristo Jesús. Pero ninguno, por su propio mérito, podrá ganar comunión con Dios. Nos dice que Él es el único que tiene inmortalidad. Él no existe porque fue creado. Él existe porque existe. Así lo presenta en el Antiguo Testamento. Este nombre Jehová, Yahvé, ese nombre da testimonio a su existencia. El que habita en luz inaccesible, esa imagen de que ni se puede contemplar a Dios. Moisés dijo, Señor, déjame verte, quiero verte. El Señor dijo, tú no puedes. Tú viste mi aparición en la zarza, pero si tú vieras realmente mi gloria, no podrías. Y aquí tenemos esa imagen de la luz inaccesible que ningún ser humano puede ver. Eso es importante porque el Dios que habita fuera del tiempo, el Señor Jesucristo, Dios,
no está limitado por el espacio ni el tiempo. Y si lo ponemos en el contexto de donde estamos hablando de huir de lo que es un peligro para nosotros, pelear contra nos amenaza y extendernos y correr hacia lo que realmente tiene el Señor para nosotros y echar mano a lo que es el propósito de Dios para nosotros. Y dices, yo no puedo hacer eso. Yo no tengo en mí la fuerza de hacer eso. Yo sé que voy a fracasar. Y este pasaje viene para decir, sí, pero no lo tienes que hacer por tu cuenta. No lo tienes que hacer solo. Más bien, hay uno que es el soberano absoluto y es el que también está contigo en todo momento. Él no está limitado por el tiempo, no está limitado por el espacio. Él puede estar contigo en todo momento, en todo lugar, siempre para hacer en tu vida lo que es el propósito de Dios. Y el propósito de Dios realmente llegamos aquí, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Porque leo este pasaje y digo, ¿cuál es el beneficio si nosotros huimos y peleamos contra lo que amenaza y si nosotros abrazamos y nosotros perseguimos lo que es el propósito? Y la respuesta es, Dios recibe toda la honra y la gloria. O sea, Dios es exaltado cuando nosotros obedecemos sus mandamientos de esta forma. Y Pablo termina hablando con Timoteo, presentándole esta verdad para decir, Timoteo, no pierdas de vista lo más importante. Sí, tienes que hablar contra los falsos maestros. Sí, tienes que poner orden en la iglesia. Son temas importantes, pero por encima de todo, lo más importante de todo es que guardes tu relación personal con Dios, que sigas conociendo mejor a Dios. He puesto para terminar varios pensamientos aquí. Nuestro enemigo nos está persiguiendo y tenemos que aprender a huir y a pelear. Todos tenemos tentaciones que nos acechan y están presentes en el momento que menos lo esperamos igual. Siempre está. Y tenemos este mandamiento que dice, huye, pelea, no pierdas la cabeza en la batalla. ¿Sabes dónde estás? Sigue peleando. No sé, igual has estado escuchando este mensaje y viene a la mente un aspecto de tu vida donde igual has abandonado la lucha. Igual te has frustrado porque has tenido fracasos e igual dices, mira, yo no sé si puedo tener victoria. Yo no sé si merece la pena. Y yo estoy cansado ya. No pierdas esa pelea. Pablo nos dice, pelea la buena pelea. Igual que había dicho en el capítulo 1, había hablado ahí de luchar, de esa buena milicia, había dicho en el capítulo 1. Ese pensamiento lo tenemos al principio del libro y al final del libro. Hay que pelear. La vida cristiana no es un caminar por un huerto, algo bonito. No, es luchar en contra de las tentaciones que nos acechan. Y os animo, hermanos, a pelear. Pero no solo eso, nuestro Dios nos está llamando y tenemos que dejar que nos siga transformando. Tenemos que echar mano a lo que Él tiene para nosotros, recibir la obra que su Espíritu Santo quiere hacer en nosotros. ¿Y cómo obra el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que usa el Espíritu Santo? La respuesta es esto. ¿Queremos que nuestras vidas realmente sean así? Con esas cualidades que hemos comentado ahí, pues vamos a estar en la palabra y pedir todos los días que el Espíritu de Dios siga obrando en nosotros. Así de esta manera alargamos la mano y echamos la mano a lo que Dios tiene para nosotros. Pero finalmente quiero enfatizar, y si no salís con otra cosa hoy, por favor, salid con este pensamiento. Nuestra única esperanza de tener éxito en la vida espiritual es descansar en el poder de Dios, al único soberano,
al Rey de Reyes. ¿Por qué habla? ¿Por qué ese lenguaje? Bueno, en parte porque era la buena profesión. Jesús dijo, yo soy el Rey de los judíos. Timoteo había reconocido que Cristo era su Rey. Pero si nosotros reconocemos a Cristo como nuestro Rey, vamos a dejar que Cristo haga en nosotros conforme a su voluntad. Así que, hermanos, os quiero animar con este pensamiento hoy. Ese pensamiento de decir, quiero huir. Hay cosas en mi vida que yo no puedo jugar, no puedo tantear y acercarme. Debo huir de cosas que sé que no agradan a Dios. Y tengo que pelear contra esas luchas que yo tengo. Pelear para dejar esas cosas que no agradan a Dios. Quiero correr hacia Cristo. Quiero realmente que su Espíritu haga la obra en mí, porque yo voy a confiar en el único soberano, al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Quiero que mi vida le dé gloria y honra, porque Él es el único que lo merece. Padre, damos gracias por ese libro, todo lo que nos has enseñado en estos meses que hemos estado leyendo, estudiando esa primera carta de Pablo a Timoteo. Pero Padre, terminamos esta serie de mensajes con esos mandamientos que son tan importantes para nosotros. Y pido, Señor, que nos ayudes a seguir luchando, huyendo y persiguiendo. Pero Padre, si hay alguna persona hoy que todavía no ha puesto su fe en Cristo, no ha tomado este primer paso de fe para confiar en Cristo como su Salvador, pido, Señor, que obres entendimiento en su corazón para que entienda que es imposible que en nuestras fuerzas hagamos esto. Solo lo podemos hacer dentro de lo que es esa fe en Cristo. En Cristo tú puedes hacer de nosotros para tu gloria. Y pido, Señor, que obres así si hay alguien que todavía no ha puesto su fe en Cristo. Pero sigamos adelante, Padre, los que hemos puesto nuestra fe en Cristo, que tú obres en nosotros conforme a tu propósito, para que tú recibas la gloria, el honor, sempiterno. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.